Hola. Buenas tardes, asimétricas, asimétricos. ¿Qué tal? A ver si hay alguien por ahí. Adriana, hola. Bienvenida Adriana, bienvenida Álvaro, bienvenido Antonio. Ahora mismo te doy paso, voy a esperar un poquito antes de mandarte la invitación a que se vayan uniendo. Hola, Leo Bellanegra, Méndez Fernández Luis, bienvenidos, bienvenidas todos, ¿qué tal? Bueno, ayer fue el primer martes sin club. ¿Cómo lo llevasteis? Yo la verdad que os eché mucho de menos. Os eché muchísimo de menos, que lo sepáis. Bueno, es verdad que aproveché para hacer más cosas y para seguir... ¿No me oyes? Antonio, ¿no me oís? A ver, chicos, chicas, id diciéndome si me oís o no. A ver. Hola. Hola, ¿me oís? A ver si me podéis dar un feedback. Antonio, no me oye. Ah, hola María Verónica. Sí me oís, ¿no? Antonio, me dices que... Vale, Claudio, genial. Claudio me dice que sí que nos escucha, Adriana también. Antonio, revisa el audio por si acaso, porque parece que todos me están escuchando y es importante que tú me escuches porque vienes ahora invitado. Genial, Álvaro, muchas gracias, Álvaro Ilegadea, por decirme que se escucha bien. Oye, lo que os decía, que primer martes sin vosotros y os he hecho un montón de menos. Es verdad que he aprovechado para ayer, pues para para cerrar todo el calendario de mayo con autores y autoras que van a venir a las sesiones. La verdad es que así he tenido un poquito de tiempo para verlo con calma y que realmente tengamos invitados todos los días de aquí hasta el final de mes. O sea, todos los días ya hay sesión planeada con invitados, o sea que estamos muy contentos porque el objetivo, que era ese precisamente, está cumplido por lo menos en mayo, y a partir de ahora ya a montar junio también para vosotros y para vosotras, ¿vale? Bueno, nada, como veis también, antes de invitar a Antonio, recordaros que lo que estoy haciendo es que los días que no hay club, es decir, martes y jueves, en principio, no sé si los sábados, claro, subiré el vídeo de la sesión del viernes, pero martes y jueves lo que estoy haciendo es subir sesiones anteriores atrasadas a nuestro Instagram TV, ¿vale? Por si acaso les queréis echar un vistazo, os perdisteis algunas, que las estoy subiendo ahí a las 7 también, ¿vale? Intento que sea sobre la misma hora del club. Y nada, yo creo que ya os he contado todo. Voy a invitar ya a pizza porque hoy nos vamos hasta París, hasta el París de Baudelaire, con este maravilloso libro de Habitantes del Abismo. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Antonio? Sí, estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí. Vale, que eso es lo más importante, que me escuches y me veas. Sí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien tenerte otra vez aquí. Bien, encantado de compartir estos momentos tan agradables. Qué bien, Juan Antonio. Presentes, claro, pues aunque sí. sea virtualmente. Aunque sea un ratito, pero no, la verdad es que está fenomenal. Lo que les decía, yo de verdad que ayer se me hizo rarísimo el martes, o sea, ayer que no tuvimos club, no hacerlo, o sea, se me hizo rarísimo, les echaba un montón de menos. Así que nada, voy a aprovechar el doble y que va a ir fenomenal la sesión. Pues Antonio, si te parece, como siempre hago, te presento un poquito porque yo sé que ya, como has estado aquí con nosotros ya más veces con Imaginando la Casa Mediterránea, muchos y muchas de los que están ahí detrás saben quién eres, pero bueno, un poquito, aunque sea una breve mención a las cosas más importantes, y ya te dejo entrar de lleno al libro, ¿te parece? Bien.
Fenomenal. Bueno, pues Antonio Pizza es catedrático de Historia del Arte y la Arquitectura por la ECHAP, donde además es profesor y director de diversos equipos de investigación. Una de sus labores principales pues, consiste en el comisariado de diversas exposiciones y además es editor de los catálogos, lógicamente, análogos a esas exposiciones. La última ha sido Imaginando la Casa Mediterránea en 2019 con el Museo ICO y que tenemos el placer de tener y de haber podido trabajar contigo, Antonio, en sacar el catálogo, que ya hemos tenido 3 sesiones y las estoy subiendo. Así que todos atentos, si no las habéis perdido, están por venir las otras. Y bueno, además de esto, pues es autor de diversos libros, como por ejemplo Las ciudades del futurismo italiano en Barcelona de 2014, este que vamos a leer hoy, Habitantes del abismo, en 2017, y el último que también, barriendo para casa como siempre, Intersecciones, cultura urbana, y arte y arquitectura en los siglos XIX y XX, pues en 2019 también. Así que nada, ya veis que estamos aquí con Antonio de nuevo y hoy vamos directos, como siempre, Antonio. Yo te dejo con Habitantes del Abismo, pero si me necesitas para enseñar imágenes, para comentar lo que sea, aquí estoy, ¿vale? Perfecto, muchas gracias y buenas tardes a todos los asistentes. Estaba pensando que este libro, este título, desde luego tiene un título muy apropiado para los tiempos que estamos viviendo. Totalmente. O sea, somos de llano, habitantes del abismo, ¿no? En este contexto en el que nos estamos moviendo. Totalmente. Aunque, por supuesto, la referencia aquí al contenido del libro no es en absoluto esta que catastrófica. nos atañe a nosotros personalmente. Sin embargo, es una experiencia abismal que es justamente la que vive y traduce en arte Charles Baudelaire y que es el protagonista, podríamos decir, del libro, que tiene como subtítulos importante una precisión que es literatura, arte y crítica en el París de Baudelaire. Es decir, Baudelaire obviamente es el nudo de una lectura de la ciudad parisina, la ciudad moderna por excelencia, en esta segunda parte del siglo XIX, y el libro, a través naturalmente del Baudelaire, del vehículo Baudelaire, se ocupa de, relacionar entre sí estos aspectos concretos de la literatura, del arte y de la crítica cultural que se producen alrededor de esta experiencia moderna que es la experiencia de la capital parisina de estos años. Yo pensaba leer algunas partes del volumen, empezando por la que es la introducción, porque también contextualiza un poco el plot, podríamos decir, de esta narración. Y luego, según el tiempo que tengamos, también quería entrar más directamente en otros capítulos donde de una forma mucho más explícita se lee esta relación entre la poesía, pero no solo, digamos, la actividad artística de Baudelaire y esta capital en gran transformación en la época, que es evidentemente la ciudad de París. Charles Baudelaire, bardo indiscutible de la modernidad artística del siglo XIX, azotado por una vida de privaciones, tormentos e inadaptación física y existencial, llega a Bruselas, Bélgica, el 24 de abril de 1864. Está huyendo de sus acreedores y también de sus conflictos personales. Llega con la intención de quedarse unas pocas semanas, pero sus condiciones de salud se deterioran irremediablemente.
La aparición de una parálisis general le privará del movimiento durante los 2 años siguientes y su estado mental empezará a mostrar signos evidentes de desequilibrio, exacerbando unas características que ya le eran propias. Una propensión interiorizada y ostentada a la contradicción, un gusto por la manipulación, una tendencia a los excesos provocadores y una profunda divergencia inconformista con los demás y consigo mismo. En una carta del 3 de febrero de 1865 a una amiga confiesa: da igual que yo esté en París, Bruselas o en una ciudad desconocida. Lo cierto es que me siento enfermo y sin cura. Hay en mí una misantropía que no procede del mal carácter, sino de una sensibilidad demasiado aguda. Declaraciones estas que desarman, pero que suceden a revelaciones provocadoras como las que había escrito justo un mes antes. He difundido la noticia de que había matado a mi padre y que después me lo había comido. Me han creído. Nado en la deshonra como un pez en el agua. Graves crisis de todo tipo, digestivas, neuralgias, mareos, malestares generalizados, le continúan afectando. Al mismo tiempo se agudiza su repudio exagerado y rabioso contra todo lo existente, y no solo lo literario. Dice Baudelaire: con la excepción de Chateaubriand, Balzac, Stendhal, Mérimée, de Vigny, Flaubert, Banville, Gautier y Leconte de Lille, toda la chusma moderna me horroriza. Vuestros académicos, horror. Vuestros liberales, horror. La virtud, horror. El vicio, horror. El estilo fluido, horror. El progreso, horror. No me habléis nunca más de los pregoneros de la nada. El 30 de marzo de 1866 padece un ictus hemipléjico que empeora su parálisis, y a principios de 1867 pierde el uso de la palabra. Después de una prolongada agonía, Baudelaire muere el 31 de agosto. El 2 de septiembre, una exigua comitiva de tan solo unas 60 personas asiste a la inhumación de sus restos en el cementerio de Montparnasse. Hacia 1867, Édouard Manet, amigo íntimo y controvertido de Baudelaire, pinta Los funerales, una pintura que, si acaso, podemos luego tener... Sí, lo pongo. La figura 2, la de arriba, sí. ¿Se trata acaso de la representación del traslado del cuerpo de Baudelaire al haber asistido Manet al funeral? No hay acuerdo entre los exégetas, ni existe prueba científica alguna sobre ello. Y sin embargo, el lienzo sugiere una cierta relación con el tema. La obra emana una sensación de soledad primordial y azorada. Igual, María, si alejas... sí, no, porque... ¿Aquí? A ver, un poco más cerca puedes ponerla. Y baja. ¿Aquí? Bueno, ahora está bien. ¿Aquí? Pero tienes que alejarte un pelín. Sí, tú dime, que yo no lo veo. O sea, yo veo Un en pelín mi más pantalla. Ya está. Perfecto, Ahí. ya está bien. Sí. Vale. La obra emana una sensación de soledad primordial y azorada. Destaca en primer plano la carroza con el féretro, a la derecha del lienzo, cerca del marco, como indicando su próxima e irreversible salida a través de esta frontera provisional. Tras ella desfila el exiguo cortejo fúnebre, de cuyos componentes parecen oírse los rítmicos pasos apagados. Silencio, compostura, ensimismamiento y suspensión acompañan el triste caminar, todo ello inmerso en una atmósfera totalmente sombría y turbulenta. El primer plano se presenta en clara separación de cuanto se perfila en el fondo del que el reducido grupo humano se halla también muy apartado, es decir, la ciudad de París aparece en la lejanía.
siendo percibida como una simple e indefinida silueta. Pero hay otra pintura de Manet, contemporánea a la muerte de Baudelaire, que tal vez puede representar con mayor precisión, aunque en este caso de forma alegórica y probablemente sin que el pintor tuviera conciencia de ello, pintura que puede presentar entonces cierta relación, interacción con Baudelaire, sobre todo en lo que es la ciudad de París, la relación que mantuvo constantemente a través de sus obras y de su vida. Se trata de la pintura de abajo, María, sí. Un poco más arriba, por favor. María, un poco más arriba. Vale, ya ¿ahí? está, ya está. Sí, perfecto. La vista de la Exposición Universal de París de 1867. Se trata de la primera y única vista panorámica de París, realizada por Manet, de gran formato, y concebida como una pintura en plein air, al aire libre. Se pueden discernir perfectamente algunos referentes geográficos locales, la gran sala de exposiciones de planta circular, donde coexistían durante la Exposición Universal de 1867 cristales de Bohemia y porcelanas de Sèvres con los últimos ingenios mecánicos, la cúpula de la iglesia de los Invalides o el faro francés y el inglés a modo de esquelética y esencial estructura reticular. Dos emblemas estos últimos que constituyen un homenaje al mundo moderno, instalados para magnificar la novedad revolucionaria del uso de la electricidad, cuando resulta que la mayor parte de la exposición funcionaba todavía con alumbrado a gas. El cuadro configura un espacio comprimido, sin perspectiva. El paisaje urbano descrito opta por un punto de vista elevado, causando, sin embargo, la supresión del sujeto retratado, es decir, la misma ciudad de París. Uy. Vale. Hola, Antonio. Nada, se ha congelado. Sí. No sé hasta dónde me habéis escuchado. Sí, yo me he quedado a ver si encuentro El coro de mujeres. No, antes. El cuadro forma un espacio comprimido sin perspectiva. Es el primer párrafo de la 14. Ahí me he quedado yo. Vale. Entonces, en el centro de esta composición sobresale una Amazon, una fenomenología femenina de la época caracterizada por comportamientos inconformistas y desinhibidos, porque al final todos los personajes que vemos retratados en este cuadro son típicos habitantes parisinos de la época y evidentemente figuras con las que Baudelaire mantuvo una relación absolutamente vital, podríamos decir, estrecha. Entonces, en el centro, decía, una Amazon, una fenomenología femenina de la época, caracterizada por comportamientos inconformistas y desinhibidos, que muestra un desprecio absoluto por las normas burguesas, no solo en el vestir, y que a menudo es definida como mundana. Entre la aglomeración femenina de la izquierda y la Amazon hallamos una pareja convencional, probablemente unos turistas. El hombre examina con un binóculo un globo aerostático en lo alto, a la derecha, arrastrado por el viento en un cielo algo ensombrecido. Los dos chiquillos que juegan en el césped son gamins, niños de clase humilde, vagabundos y pícaros, mientras que el joven que pasea con el perro en primer plano es Léon Lenov, el hijo de Manet, que posa vestido a la inglesa con un pequeño dende. Finalmente, detrás de este último se encuentran dos petit crevé, versiones masculinas de la cocodot, que sería nuevamente una mujercita, así traducida en castellano, que era el equivalente femenino del dandy, con trajes a la moda y en una relación de escala correcta con los tres guardias imperiales que cierran la escena por el extremo derecho, con una actitud más bien relajada. Sin embargo, el elemento más relevante del conjunto es el globo, un globo en segundo plano que aparece a la derecha del lienzo y se eleva como símbolo emotivo del orgullo del progreso tecnológico francés. Lo cierto es que el primer globo aerostático había despegado desde el Champ de Mars en 1793
y el que vemos representado en el cuadro había sido diseñado por el amigo fotógrafo de Manet, Nadar, y recibió el nombre de El Gigante debido a su enorme tamaño, simbolizando uno de los anhelados objetivos de las exposiciones universales, el de conjugar de manera armoniosa y progresiva el mundo tradicional de la representación artística con el universo futurista de las innovaciones tecnológicas. En definitiva, se trata de una escenografía panorámica verosímil que acoge una selección de habitantes de la vida urbana, dispuestos de manera aleatoria y que en realidad no dirigen en ningún caso la mirada hacia los edificios de la exposición. Manet, en esos años, solía ser acusado por sus críticos más encarnizados de ser autor de una pintura no acabada. Y también en esta ocasión, los que lo vieron personalmente consideraron un fracaso este trabajo sobre la exposición de 1877. Algunos aspectos biográficos acercan a los dos personajes, Manet y Baudelaire. Perseguidos por los fracasos y envueltos por la experiencia de una soledad esencial, presente tanto en el trabajo como en la vida, puedes ya quitarla. Sí, ya lo bajo, ¿no? Estarás cansadísima. Sí, no, lo digo. No, para nada, pero era por si de repente volvías a ello en algún momento. Si no, quieres que volver, me lo dices. De momento no, gracias. Vale. Entonces decía la relación entre Manet y Baudelaire, que a menudo serán objeto ambos de reacciones escandalizadas por parte de instituciones artísticas y sociales, polémicas feroces que con frecuencia acabaron convirtiéndolos en blanco de operaciones de auténtica censura. Además, esta pintura que acabamos de ver ilustra una relación peculiar entre los habitantes de la ciudad y su realidad física, que se perfila, como recordaréis, en la lejanía, más como telón de fondo escenográfico que como auténtico lugar de experiencias urbanas. Por tanto, en ella, en este cuadro y en esta dialéctica, queda representada lo que es una dialéctica fundamental para Baudelaire: el hecho de estar al mismo tiempo dentro y fuera de la gran ciudad. Algo como los personajes que veíamos antes en la pintura de Manet, que pertenecen a París, pero que quedan retratados en un momento de ausencia física de esta, porque están en la colina panorámica que da a París. Por lo tanto, aspirando a una sutura imposible entre las aspiraciones libertarias de lo subjetivo y las constricciones de lo objetivo contemporáneo. Se trata de una coexistencia entre extremos opuestos que en el caso de Baudelaire, resultará ser profundamente contradictoria y desgarradora. Un continuo vaivén entre polos antitéticos, inhibidor de soluciones y fruto de una conflictividad consustancial. Una colisión incesante que impregnará tanto la biografía como la obra artística de Baudelaire. Por otro lado, este cuadro de Manet que acabamos de ver describe minuciosamente la variada composición de tipologías humanas que distinguen la condición de habitante del París del siglo XIX. Remite a una especie de fisiología ilustrada de tipos humanos que en la época realmente poblaban las calles y los espacios públicos de esta ciudad. Muchedumbres, multitudes heterogéneas, masas inmensas de transeúntes que se convertirían en el principal material de las representaciones de Baudelaire y que, sin embargo, tal como puede apreciarse en el lienzo, no constituye en absoluto comunidades, al mismo tiempo que se comienza a tomar conciencia de su condición vital fundamentalmente alienada. Individuos que se erigen en su singularidad o se agrupan en conjuntos casuales, pero que son incapaces de cimentar una solidaridad social y civil de carácter duradero. Y que en sentido obviamente metafórico parecen priorizar una vista de la ciudad, del lugar de su existencia, desde lo alto, en este caso desde la colina. Y no es coincidencia que precisamente hacia la mitad del siglo XIX, tanto en la literatura como en las artes visuales, tanto en la fotografía como en las experiencias perceptivas cotidianas, se vaya afirmando una visión cenital
o con un enfoque desde lo alto del conjunto urbano. Estamos en París, una ciudad que justamente en esos años está cambiando radicalmente. El proceso de reforma puesto en marcha por el equipo del barón Haussmann a partir de 1853, como momento de efectiva actuación modernizadora de la capital francesa, iba a traer de inmediato la atención de la opinión pública y del mundo de la cultura. Las controversias que se encendieron en torno a la nueva ciudad, a su relación con el pasado patrimonial y a las tradiciones de las formas de vida, se iban a convertir en piedra de toque de otra dialéctica prioritaria, la que se establece entre arte e industria. Confrontación crucial e irresoluble, que también nuestro Baudelaire trató inútilmente de sublimar a través de una producción amplia y heterogénea en su búsqueda frenética de una redención artística inalcanzable. Pasamos ahora a entrar un poco más en el contexto, diríamos, productivo, inicialmente poético, de este autor y de cómo se vincula de una forma esencial con esta ciudad que hemos empezado a ver a través de la silueta, podríamos decir, de los cuadros de Manet, y que empezamos a ver como, o a entender como una ciudad que vivía un increíble proceso de transformación. Y hablamos entonces de un poeta en su ciudad, o sea, siendo París realmente una ciudad que pertenece intrínsecamente a Baudelaire. En sus obras, las obras de Baudelaire, y aquí me refiero a su variada producción, poesía, prosa, crítica literaria, arte y periodismo, emerge la centralidad de algunos de los temas distinguidos por la modernidad del siglo XIX. En cualquier caso, en su misma biografía, es su misma biografía la que resulta enmarañada, sin soluciones unívocas, literalmente ramificada en sus múltiples direcciones. Y este entramado laberíntico genera una fuerte correlación entre los diferentes momentos de la invención, porque los Baudelaire poeta, prosista y crítico, aunque usando diferentes sistemas lingüísticos, comparten una única preocupación: ¿cómo puede el arte, en su inveterada y conflictiva relación con lo real, intentar eclipsar a la angustia? ¿Cómo se puede llegar a establecer un diálogo fecundo con las transformaciones del universo referencial de la segunda mitad del siglo XIX sin sucumbir a su lógica mercantilista, sino más bien aspirando a una reivindicación más decidida de los derechos a la existencia de la práctica creativa? En Las Flores del Mal, la obra seguramente más conocida, poética de Baudelaire, hay una serie de poesías que se titulan Spleen. ¿Qué quiere decir spleen? Si cogemos el diccionario, dice: estado de ánimo caracterizado por melancolía, insatisfacción, aburrimiento y fastidio en relación con todo, sin una razón precisa que lo provoque, propio de muchos escritores románticos y decadentes. Vamos a ver algunos pasos del número 89 de Spleen de Las Flores del Mal. Cuando el cielo plomizo como una losa oprime al gemebundo espíritu, presa de su hastío inmenso, y abarcando la curva total del horizonte nos vuelca un día oscuro más triste que la noche, y fúnebres carrozas sin tambores ni música cruzan con paso lento por mi alma, la esperanza de apotada solloza y la angustia despótica en mi cráneo vencido iza su negra enseña. Y si vamos a leer un paso del número 86 de Spleen: pluvioso, irritado contra la ciudad entera, vierte de su urna en olas un espantoso frío a los pálidos huéspedes del cementerio próximo y reparte la muerte en los brumosos barrios. Y es precisamente
precisamente en esta serie de poemas dedicados a la divinidad metropolitana del spleen, donde vemos en plena acción la dialéctica esencial de Baudelaire entre la ciudad moderna y el individuo alienado que en ella habita, tal como agudamente subraya Walter Benjamin, que seguramente es el mejor y más grande exégeta de la obra completa de Baudelaire. Dice en una de sus notas Benjamin sobre el spleen que hemos leído, Pluvioso, dice: el contenido oculto de esta poesía revela cómo la masa sin alma de la metrópoli y las existencias singulares irremediablemente vaciadas se vuelven complementarias. La primera estrofa contiene la configuración que en Baudelaire está en la base de cualquier evocación poética de París, es decir, la desesperada caducidad de la metrópoli. Baudelaire, de hecho, tiene plena conciencia de la inutilidad de la poesía. Estamos en página 28. María. Sí. En la sociedad parisina del Segundo Imperio ya se han desvanecido tanto los vínculos con los valores tradicionales que antes defendían los aparatos institucionales, es decir, concepciones religiosas, ideologías políticas, valores culturales o modelos existenciales, como la relación de subsistencia con ciertos sectores sociales cuya perpetuidad el Aedo aseguraba, obteniendo de ellos al mismo tiempo el sentido, incluso el económico, de su propia supervivencia. Baudelaire, en realidad, se mueve constantemente con base en una óptica de resistencia, o mejor dicho, utilizando un término muy actual, de resiliencia. Consciente de la inevitabilidad del destino de ciertas transformaciones, pretende, sin embargo, defender y mostrar, aunque solo sea por última vez, y de ahí esa evocación del abismo, dirá en un momento, el abismo, mi sepultura. El significado, entonces, defender y mostrar el significado último de ciertas palabras, como poesía, arte o valores. El ámbito de acción de la operación intelectual, entonces, se reduce significativamente, aniquilando cualquier pretensión de arbitrio subjetivista, negando cualquier impulso de autenticidad. La transformación radical del artista de la identidad creativa conlleva, por tanto, y lo vive directamente Baudelaire, la degradación inmediata del artista a juguete, a mimo, aparición fantasmagórica y a su identificación inmediata con la prostituta. Figura prevalentemente femenina que en la época frecuenta intensamente las calles de París y que se dedica, como nuestro poeta, a una relación exclusivamente prosaica, de puro intercambio comercial con sus potenciales clientes. Dirá Baudelaire: el amor es gusto de la prostitución. No hay placer noble que no pueda ser reconducido a la prostitución. ¿Qué es el arte? Prostitución. Frente a las multitudes urbanas, la convergencia en un solo sujeto, es decir, la meretriz, la prostituta, de las dos condiciones normalmente escindidas de vendedora y mercancía, parece análoga a la confluencia en el flaner, que es un tipo urbano al que prestará extrema atención la crítica de arte de Baudelaire, siendo además él una personificación de este tipo urbano parisino que es el flaner. Bien, entonces, si la prostituta coincide en vendedora y mercancía, en el flaner coinciden los dos papeles de espectador y espectáculo en relación con la masa de los paseantes. Como veremos más adelante, el flaner no solo ve a la muchedumbre, la observa, la explora y absorbe su energía positiva, sino que él también es espectáculo por su manera de, por su pose, por su atuendo, es espectáculo para la muchedumbre en la que vagabundea. De hecho, ambos oficios, el de prostituta y el de poeta, bueno, de flaner, pero hay una identificación total para Baudelaire entre, son sinónimos, artista y flaner,
De hecho, ambos oficios peripatéticos en su esencia se justifican por la exposición provocativa que hacen de sí mismos ante las multitudes distraídas de los paseantes. Durante esos años, la práctica de la prostitución ya no guardaba tanto relación con la miseria o la marginación de algunas capas sociales, sino más bien con la explotación comercial del cuerpo y de las relaciones sexuales, convirtiéndose así en mecanismo de intercambio humano totalmente sometido al capitalismo y a los procesos asociados de alienación y cosificación. En realidad, la prostitución, que ya había salido de la clandestinidad de las casas de tolerancia, se ejercía principalmente a lo largo de los concurridos boulevards de la ciudad burguesa. Del mismo modo, la calle también constituirá el marco real de actuación de este viandante vate, es decir, el propio Baudelaire, míseramente desclasado y con una función pública totalmente por reconstruir. Pasando a página 32, por otro lado, una interacción puramente operativa entre las diferentes formas de la modernidad incipiente y los renovados estatutos de la representación subyace a todo el operari de Baudelaire. Y si la modernidad pasa a ser, de acuerdo con las definiciones del mismo autor, un territorio ambiguo y poco definible, se puede considerar, sin embargo, que una de sus manifestaciones más llamativas y contradictorias será precisamente la ciudad, y más concretamente París, la gran capital de la segunda mitad del siglo XIX. Sin duda, Baudelaire y París forman un todo. Su poesía, así como su vida fuera de París, formaría parte de otra historia. Y no se trata solo de la intromisión activa de los temas urbanos en el crisol de la creación artística, significativamente sometidos a un proceso de sublimación lírica, sino la relevancia en la génesis de la obra de una inextricable correspondencia y unívoca entre los dos ámbitos considerados, es decir, por un lado la desesperante aglomeración del presente y por el otro su ineludible transfiguración lírica. Los ritmos de la vida contemporánea se insinúan así entre los pliegues de la inspiración y de su traducción métrica, metamorfoseando de forma irreversible lo que aún quedaba de la tradición artística. Me gustaría ahora entrar un poco más en esta ciudad moderna transformada por la intervención de Haussmann. Entonces iríamos, María, página 137. Sí. Y podemos ver alguna imagen. ¿La imagen todos... quieres que ponga las dos? Sí, bueno, la de página 136 abajo, porque la de arriba son las demoliciones. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Y luego también podemos ir viendo algunas imágenes justo para, digamos, recordatorio, todos conocemos, pero bueno, página 141, que son otras dos imágenes de bulevares, los bulevares realizados por el plan Haussmann. Entonces, estas nuevas avenidas, inusualmente anchas y rectas, cubiertas de un macadam liso, ofrecen las condiciones ideales para la tracción con caballos, generando una densidad de desplazamientos inesperada para la época. Se establece además una clara división entre la vida de la acera. La acera no existía antes, pavimentada, ahora sí será el fruto de la intervención de Haussmann. Entonces se establece una clara división entre la vida de la acera, polarizada por las tiendas, los cafés y el rito de la flânerie, y la de la calzada, destinada a la movilidad desenfrenada de coches, naturalmente de caballos, en esta época, lanzados a toda velocidad y peligrosamente indiferentes a los transeúntes. Destaca la centralidad urbana y sociológica de estos ejes ciudadanos revolucionarios. Reputación compartida por los habitantes de París, reiterada con insistencia por innumerables descripciones y crónicas de la época, y citada en numerosas reflexiones literarias. Por ejemplo, la podemos encontrar en las páginas de un escritor y periodista como Louis Sénon o en los retratos urbanos que nacen de la pluma de Balzac, que dirá: toda capital tiene su poema en el que se expresa, donde se resume,
donde es más especialmente ella misma. Los bulevares hoy son para París lo que para Venecia fue el Gran Canal. Aquí está la libertad de la mente, aquí está la vida, una vida extraña y fecunda, una vida comunicativa, una vida cálida, una vida de lagarto y una vida de sol, una vida de artista y una vida divertida, una vida de contrastes. Por otro lado, ya desde los años 30 del siglo XIX, la escalada lumínica de los bulevares se había vuelto incomparable. A partir de 1859, además de la expansión de la red de farolas del alumbrado público, también se instalaron en distintas zonas de la ciudad kioscos iluminados para la venta de periódicos, urinarios con iluminación y carteles publicitarios resplandecientes. Es decir, un espectáculo de anuncios rutilantes y seductores para los flujos de paseantes, cuya atención se intenta captar con fines escrupulosamente comerciales. Las instalaciones de alumbrado urbano a gas permiten evitar la volubilidad del viejo alumbrado de aceite, expuesto a las oscilaciones de las diminutas llamas por causa del viento, y se extienden a lo largo de la trama de la ciudad a partir de los años 40, transformando por completo la percepción de la visual de la ciudad, así como su accesibilidad nocturna. Si leemos uno de los cronistas de la época, Julien Lemaire, en París au gaz, o sea, un texto dedicado justamente a la iluminación a gas, dice: desde la Nuit de París, desde prodigiosamente fecundo Steve de la Bretonne, el París nocturno ha inspirado una serie de novelas, estudios, melodramas y vaudevilles. Ahora, desde que el gas ha penetrado en las más angostas callejuelas de la gran ciudad, ya no hay verdadera noche en París, puesto que ya no hay oscuridad. No es inusual ver, durante el gran calor del verano, a los flaneurs postrados permanecer hasta la 1 de la mañana en la puerta de los cafés, tomándose unos helados, cerveza, limonada o soda water, e intentando aspirar un poco de aire fresco de la noche que les llega cargado de polvo de macadam. Gracias a la adopción del vapor, la electricidad y el gas, símbolos indiscutibles de progreso científico y tecnológico, la nueva París, posterior a las transformaciones de Haussmann, en estos años se convierte en una ciudad blanca. Y también en diana de los dardos envenenados de un personaje como Baudelaire, obstinadamente ajeno a las mitologías construidas sobre el hipotético destino progresivo de la humanidad, sometiendo en cambio el mundo de los valores espirituales a los espejismos de los avances materiales. Por otro lado, el empleo generalizado del revestimiento de macadam en los bulevares, pavimento, transforma el uso social de estas arterias vitales de la ciudad, intensificándolo sensiblemente, como recuerda Lemaire, en un texto citado antes, cuando hace referencia al polvo de macadam que empuja a los flanés a apagar su sed en las terrazas de los cafés. Y en otro cronista de la época, Albert Wolff, leemos: cada barrio de París tiene su particular fisonomía. Solo el boulevard cambia a cada momento su aspecto. Es un terreno neutral donde se encuentra una sociedad muy variopinta. En resumen, allí está todo París, es decir, esa población extraña, capaz de todos los heroísmos, así como de toda vileza, y que de una especie de papel tornasolado es de lo que vive, se mueve y se agita por debajo de nosotros, que repta y bulle bajo nuestros pies. El mismo Baudelaire, frecuentador impenitente de los bulevares, se verá arrollado por el tráfico urbano que le provocará la caída, dirá él, de la aureola heredada de una concepción romántica de la literatura, a causa de la inevitable colisión con los coches que circulan a una velocidad de locos. Sin embargo, el poeta moderno renuncia sin pesar alguno a este privilegio anacrónico que por definición lo colocaba por encima de la realidad prosaica.
y por tanto lo cede sarcásticamente, como veremos ahora, a los poetas de ínfima categoría que, ni que decir tiene, se pelearán por recogerlo y mostrarlo como trofeo propio. Y ahora hay un texto de Baudelaire en el que justamente habla de esta pérdida de aureola. Naturalmente hay que leerlo todo en términos absolutamente metafóricos, pero es interesante cómo esta dignidad del artista o supuesta dignidad del artista, la pérdida es provocada por el choque con el tráfico, o sea, con una manifestación absolutamente propia de la modernización de las calles. Entonces, esto es un texto en prosa, pero ¿cómo por aquí, querido? El consumidor de ambrosía y de quintesencias por este antro de perdición. En verdad que es para estar sorprendido. Querido, ya conoce usted mi horror por los caballos y los coches. Hace un momento, como cruzar el boulevard a toda prisa, saltando por el barro, en medio de ese caos movedizo en el que la muerte llega al galope por todos lados a la vez, mi aureola, en un movimiento brusco, resbaló de la cabeza al fango del macadam. No tuve valor para recogerla. Juzgué menos desagradable perder mis insignias que permitir que me rompieran los huesos. Después de todo me dije, no hay mal que por bien no venga. Ahora puedo pasearme de incógnito, cometer bajas acciones, darme a la crápula como los simples mortales. Y heme aquí, en todo parecida a usted, como puede comprobar. Al menos debería usted poner un anuncio o hacer una reclamación ante el comisario. No, a fe, me encuentro bien aquí. Es usted la única persona que me ha reconocido. Por otro lado, la dignidad me aburre. Además, me agrada pensar que algún mal poeta pueda recogerla y colocársela impúdicamente. Esta original formalización poética, causada por el contacto directo con la agitación frenética de la existencia ciudadana, deberá compartir lo que sostiene la vida de la capital, sometida a una experiencia constante que llamaremos del sublime, o sea, del más allá del umbral, de más allá de los límites. Una experiencia estética que, más que al concepto confortable de lo bello, estético, remite al transporte pasional, a la emoción sinestésica, al extravío ebrio. Es decir, la ciudad, descompuesta en sus unidades fisiológicas, el boulevard, las multitudes, los flanés, los cafés, los jardines, las prostitutas, queda connotada por identidades muy distintas a los viejos ordenamientos de las conductas humanas. El avance de la civilización industrial, las luchas políticas y sociales y, sobre todo, la modificación urbanística a la que se somete París implica la ruptura de los estatutos anteriores, arrastrándonos a experiencias que Baudelaire no duda en colocar constantemente al borde del abismo, llevadas hasta los límites extremos de su propio campo de reconocimiento. Y precisamente esta coyuntura es la que va a configurar una belleza nueva, doble, atormentada, ilusoria, camaleónica y parcialmente negativa. Una de las más aclaradoras definiciones de belleza por parte de esta nueva belleza, de la belleza moderna, por parte de Baudelaire, es la siguiente. Dice, he encontrado la definición de lo bello para mí. Tiene algo de ardiente y de triste, algo un poco vago, que deja espacio para la conjetura. Yo no pretendo que la alegría no pueda asociarse con la belleza, pero sí afirmo que la alegría es uno de sus adornos más vulgares, mientras que la melancolía es, por así decirlo, su ilustre compañera, hasta el punto que no concibo un tipo de belleza en que no entre la desgracia. A pesar de todo, no obstante, Baudelaire no llega nunca a describir la ciudad con sus rasgos reales, como sucede, por ejemplo, en la obra literaria de Victor Hugo. En su lírica no vamos a encontrar detalles anecdóticos o pintorescos.
Más bien se impone el resultado de la elaboración imaginativa como producto abstracto del inconsciente poético. En uno de los primeros fragmentos de la obra en prosa El Spleen de París, reconocemos un enfoque típico de Baudelaire, o sea, abstracto, en relación con la ciudad contemporánea. Dirá Baudelaire, era la explosión de Año Nuevo, caos de barro y nieve, atravesado por 1000 carruajes, centelleante de golosinas y juguetes, hormigueante de codicias y desesperanzas. Delirio oficial de la gran urbe, hecho para perturbar el cerebro del más empedernido solitario. En las palabras del poeta abundan, por lo tanto, imágenes de confusión, delirio, apocalipsis. Y la operación de reforma emprendidas por Haussmann agravarán aún más esta especie de Babel irredimible, en oposición polémica a la prosopopeya racionalista. Baudelaire, enfrentándose a una nueva constelación de experiencias, toma conciencia de que lo sublime, es decir, el que está al otro lado del umbral, no se da en ningún otro lugar con más inmediatez que en la ciudad moderna. Su realidad supera las capacidades receptivas del hombre, trasciende sus consolidadas propiedades interpretativas, arrojándolas al reino de lo desconocido. El habitante, desconcertado frente a fenómenos incomprensibles que lo aturden y desorientan, experimenta el enardecimiento de un exceso estético inédito, dual por constitución, como solo lo sublime, lo que confluye en lo maravilloso y lo terrible, puede comportar. Lo sublime, en la excitación de los sentidos, puede causar azoramiento, ensueño, pero por la innata exuberancia de sus manifestaciones, también puede llevar a la derrota de los valores de comprensión de lo humano, transliterándose en lo ajeno, es decir, en el exilio. Hay una poesía absolutamente capital para entender este concepto de exilio que se vive en esta ciudad moderna, que es el mismo exilio ensayado por Baudelaire, que ahora veremos. No es el exilio habitual de la persona que se traslada fuera de su patria, sino que al revés. Baudelaire no se ha movido, dice, de su azulejo, metafóricamente hablando, pero lo que se ha ido es la ciudad debajo de sus pies. Y esto lo encontramos, repito, de una forma ejemplar, tratado en esta poesía El Cisne, que habla de un cisne que está fuera del agua y que por lo tanto está exiliado. Sin embargo, a diferencia de los personajes que viven exilio porque se encuentran desarraigados de los lugares de origen por varios motivos, por la violencia de unos enemigos o por un destino hostil, pues nuestro poeta, o sea, Baudelaire, en realidad nota, siente que es la ciudad misma la que se exilia, sustrayéndose a la mirada que debería comprenderla. Y por lo tanto, el poeta, en este caso el habitante, se revela impotente frente a esta transformación tan radical de la realidad. Es la realidad misma, en definitiva, la que se disimula hasta volverse irreconocible, desconcertante. Leemos del Cisne: a mi honda memoria fecundó un instante, al cruzar lentamente el nuevo carrusel, se fue el viejo París. De una ciudad el perfil con más presteza cambia que el corazón humano. Solo veo en el espíritu ese haz de barracas, esa maraña ciega de arcos y capiteles, las hierbas, grandes bloques corroídos por las aguas y un bric-a-brac confuso que copian los cristales. París cambia, mas nada en mi melancolía ha variado. Andamiajes, palacios, nuevas casas, viejos barrios, para mí todo se torna alegoría. Y mis caros recuerdos me aplastan como rocas. Yo no sé si Pues igual justo podemos...
has acabado. Tenemos, si quieres, un minutito más, Antonio, porque si no, ya sabes que a los 60 minutos Instagram corta como este. Bueno, tal vez podemos leer el periodo siguiente, que va un poco tratando de esta alegoría. Por lo general, la poesía de Baudelaire le incumbe al propio lector establecer el juego de las asociaciones analógicas y activar las correspondencias. Es decir, una vez más, la pantomima del cisne sacado de su lugar habitual y arrojado al duro pavimento de la ciudad se convierte en imagen de shock, generando una condición existencial de pobre animal a medio camino entre lo solemne y lo ridículo. En el cisne volvemos a encontrar la poética de las correspondencias de Baudelaire en toda su plenitud, capaz de metamorfosear las palabras confusas del mundo mediante sinestesias y asociaciones con la aplicación del lenguaje alegórico del spleen. Entonces yo creo que ya aquí conviene... Juan Antonio, es interesantísimo, sí, y además bueno, no lo hemos dicho al principio, pero bueno, vamos a tener una segunda sesión de Habitantes del Abismo la próxima semana, con lo cual no nos vamos a quedar con las ganas de comentar ni de leer un poquito más. A mí, yo me quedo con dos cosas, la capacidad que puede tener... bueno, me quedo con muchas, pero como con dos principales, ¿no? La capacidad que puede tener sobre una persona, en este caso Baudelaire, es verdad que es artista y es verdad que tiene unas condiciones tal, pero cómo la transformación urbana puede afectar tanto y conmover, ¿no? Internamente tanto a una persona. Y yo creo que eso también es ejemplo de que puede ocurrir no solo con una, sino con todos, ¿no? O sea, con todos los que estamos. Y la segunda condición, esa condición del exilio, que yo creo que ahora nos sentimos todos un poco así, o sea, exiliados, ¿no? En nuestra propia, como si la ciudad se hubiera ido a otra parte, la realidad, la normalidad se hubiera ido y nosotros estuviéramos aquí en una cosa muy ajena a nosotros, sí, ¿no? Sí. Lo que decía al principio, por motivos completamente diferentes, pero nosotros efectivamente ahora somos verdaderos habitantes del abismo, o sea, totalmente. En otro contexto, pero sí, en otro contexto y otras circunstancias. Muy parecida. Sí, yo según lo ibas leyendo, yo cada vez me iba resonando más esta situación. Y bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Nos vamos a ver la semana que viene, o sea que no me despido del todo porque nos vemos la semana que viene otra vez. El día es el viernes 22. El viernes 22, eso vale. Nos veremos con Antonio en una segunda sesión para ahondar un poquito más en este París y en esta bueno, historia de Baudelaire con la ciudad, que yo creo que, como decía Antonio y explicaba en su texto, van unidos, no hay Baudelaire sin París, ni París sin Baudelaire, yo creo. Y de verdad que muchísimas gracias, Antonio, por volver. Rápidamente, como lo digo siempre, edicionesasimétricas.com si queréis alguno de nuestros títulos, o a las librerías que, como ya os digo todos los días, pues están abriendo con cita previa. Así que nada, apuntaos la fecha porque el viernes que viene, el 22, volvemos aquí a ver a Antonio y a ver un poco más esta situación que nos es ahora mismo tan análoga, ¿verdad? Absolutamente. Pues sí. Bueno, Antonio, te mando un beso pues nada, muy fuerte. Gracias a vosotros y a vuestra paciencia. Al contrario, ha sido de verdad una pasada. Mira, está todo el mundo aplaudiendo y diciendo muchas gracias porque ha sido una pasada de sesión y vamos a tener otra, o sea que nada, aquí nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Antonio. Nosotros nos vemos el viernes, ¿vale? El viernes 15, que viene Carlos Irisarri con una sesión sobre el arquitecto práctico. Y a Antonio le vemos el viernes 22. Así que nada, un beso, Antonio, muy grande. Muchísimas gracias y a todos los que estáis ahí detrás, ¿vale? Hasta luego. Chao. Chao, Antonio. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.